Bienvenidos a la segunda parte de esta revisión del escritorio Mate, corriendo sobre Ubuntu 22.04, en la que vamos a personalizar el escritorio para adaptarse un poco más a nuestros gustos, nuestras necesidades. Así que lo que vamos a hacer es lanzar la herramienta de bienvenida, yéndonos al menú, buscando bienvenido. Aquí la tenemos. Cuando la lanzamos, en una de sus opciones tenemos la capacidad de cambiar el tema del escritorio. Venimos a ella y tenemos, la verdad es que un montón de temas en temas claros, temas oscuros, como veis, en distintos fondos de color, con distintos aspectos. Podemos venirnos a, por ejemplo, temas muy parecidos al que tiene instalado Mate por defecto, o incluso llegar a personalizar totalmente estos temas. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así, y vamos a cambiar el diseño del escritorio. ¿Eso qué es? Esto del diseño del escritorio. Bueno, pues ya habéis visto que el escritorio se compone de dos paneles: el superior con el menú, las aplicaciones más habituales y la bandeja del sistema, y el inferior donde tenemos acceso a distintos escritorios virtuales, a la papelera de reciclaje y también a las aplicaciones que tenemos abiertas ahora mismo. Esto es el entorno familiar. Bueno, podemos cambiarlo por completo simplemente seleccionando este de aquí. Y como veis, ha cambiado y se ha configurado de una forma radicalmente distinta, con una barra de tareas con muchas aplicaciones habituales puestas en formato vertical aquí a la izquierda, manteniendo la barra de menú y la bandeja del sistema. También podríamos pasar a un entorno mucho más... Este entorno, por cierto, nos recuerda el entorno clásico de Ubuntu Unity de hace unos años, y que también podemos generar con GNOME. Podemos venir a este Redmond, que estoy seguro que lo que hace es ir a un entorno bastante más típicamente Windows. Aquí lo tenemos, barra de menú abajo del todo, aplicaciones generales, ventanas y bandeja del sistema a la derecha. O también uno de los que nos ofrece, por ejemplo, es venirnos a este Cupertino, que lo que va a hacer es convertir el escritorio en algo parecido a lo que sería un escritorio de Mac, con la barra superior, donde tenemos el menú, tenemos la ventana que está corriendo ahora mismo y tenemos la bandeja del sistema, y mientras abajo tenemos un dock, un lanzador de aplicaciones que es Planck, en el cual podemos configurar mucho más a nuestro estilo, simplemente haciendo botón derecho sobre él y entrando en sus preferencias. Podríamos, por ejemplo, cambiar el tamaño de los iconos, hacerlo algo más pequeño. Vamos a bajarlo hasta 38, 36, por ejemplo, que no sea muy grande. La escala de iconos es la forma en que se muestran engrandecidos cuando pasamos sobre ellos, y también podemos decir cuál es su tema. Este Yaru Light es el que estáis viendo ahora, pero podríamos, por ejemplo, ponerlo completamente transparente si nos gusta, y el comportamiento a la hora de esquivar ventanas o estar siempre ocultándose inteligentemente, o directamente solo evitar las ventanas maximizadas, por ejemplo. Lo voy a poner en evitar ventanas maximizadas, y podemos añadir algunas aplicaciones adicionales al final. Vamos a cerrar esta configuración de Planck, el lanzador de aplicaciones, y como veis tenemos más opciones aquí. Hay bastantes más. Podemos usar, por ejemplo, este Contemporary de aquí, que lo que va a hacer es convertirlo en algo parecido a lo que teníamos al principio, pero el menú es algo más grande y todo lo demás sigue prácticamente igual. Pantheon simula el escritorio de otra distribución muy conocida que se llama Elementary, con lo cual nos ha creado algo parecido a lo que tenemos en la de Cupertino, con un Planck abajo y bandeja de sistema y menú a la derecha, o un menú más tradicional donde nos está viniendo a un aspecto bastante más parecido
al que teníamos con Redmond. Como veis podemos cambiarlo bastante. Voy a volver al de Cupertino, por ejemplo. Voy a decirle que utilice estas opciones. Voy a cerrar la aplicación. Fijaos que se me ha llevado los iconos de cerrar, maximizar y minimizar a la izquierda, igual que en un escritorio de Mac, ¿verdad? Así que voy a cerrar la ventana, voy a configurar de nuevo Blank, haciendo botón derecho en una zona completamente vacía. Si consigo acertar, aquí está. Aquí, preferencias. Así que voy a bajar el tamaño de iconos, 36. Lo voy a poner en modo transparente, lo voy a dejar en formato inferior. ¿Cómo podemos añadir aplicaciones a este Blank, ¿no? Pues añadir o quitar. Podemos simplemente hacer un clic aquí donde pone mantener el dock y desaparecería. Si quiero quitar, por ejemplo, la calculadora porque no la voy a usar frecuentemente, pues simplemente la quito así. Si quisiera, por ejemplo, venirme, fijaos que aquí me he creado un archivo donde puedo ir directamente a mis carpetas más habituales de usuario. Si quiero, por ejemplo, el menú, habéis visto que se genera pantalla completa. Si quiero, por ejemplo, que tenga siempre acceso a mapas, por ejemplo, voy a lanzarlo. Y una vez que se me ha lanzado, veis que Blank se ha ocultado automáticamente y solo tengo que hacer botón derecho en él, pedirle mantenerlo en dock y podría, como veis, moverlo donde me convenga tenerlo para facilidad de uso. ¿Veis? Se ha venido todo el menú completamente a la izquierda de la ventana. Vamos a cambiar el fondo de escritorio, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver los que vienen con mate, que son unos cuantos, seguro. Aquí tenemos unos cuantos, vamos a usar uno un poco más contrastado, por ejemplo este. Quizás este de aquí, con este bonito cielo estrellado, sea muy adecuado para ver de una forma completamente distinta nuestro escritorio. Y en cuanto al tema, pues vamos a intentar personalizar un poquito más el tema. Ya que estamos en un tema oscuro, ¿por qué no lo llevamos a un tema oscuro con tonos anaranjados? Aquí está. Vamos a intentar cambiar las preferencias del panel. Podemos, por ejemplo, cambiarlo a modo compacto, de forma que nos vienen todas las carpetas de usuario directamente aquí. Y seguimos teniendo el menú en formato grande, como veis, aquí está. Y podemos buscar en el menú cualquier aplicación que nos interese. Si damos escape, nos salimos de ella y si tocamos, vamos a dejar de configurar el menú. Lo que podemos hacer, si tocamos en la tecla Super, que es la tecla con el icono de Windows, nos va a salir el menú, como veis, y nos podemos desplazar por él. Salimos de aquí. Como veis, la herramienta de temas ha cambiado por completo el aspecto que tienen todas las ventanas. Habéis visto que se vuelven completamente coloridas en este caso. Algo que os quiero enseñar de las aplicaciones es que las aplicaciones podemos ocupar el espacio de una forma muy eficaz. Si lanzamos, por ejemplo, un explorador de ficheros, lanzamos, por ejemplo, también el centro de control, como veis, se están solapando uno encima de otro. Sin embargo, algo muy habitual en los escritorios Linux es que se pueden colocar las aplicaciones en formato mosaico. Para ello, lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Super, la de la tecla Windows, ya sabéis, y decirle dónde queremos colocar la aplicación que tenemos delante ahora mismo. En este caso, el centro de control. Si toco Super derecha, me va a ocupar el 50% de la pantalla en la derecha. Y si me muevo a la aplicación de ficheros, con Super izquierda, me consume el 50% izquierdo de la pantalla. Una forma muy eficaz de tener varias aplicaciones simultáneamente sin estorbarse una a otra y que nos permite trabajar bastante más eficazmente.
Vamos a cerrarlas, podemos ir por supuesto al icono de cerrar ventana, pero en los atajos de teclado vais a descubrir que muchos de los atajos, que por supuesto son configurables, son parecidos al de otros escritorios o incluso otros sistemas operativos. Si yo estoy en el centro de control y hago Alt F4, la ventana se cierra. Y si cierro caja con Alt F4, también desaparece. Aparece Plank, que lo teníamos ahí oculto de forma inteligente, ya sabéis, pero hay una herramienta que viene con Mate, que es Tweak, que si venimos al centro de control, la vamos a poder lanzar desde aquí. Aquí está. Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar bastantes cosas del comportamiento del escritorio. Ya no solamente cómo queremos, si queremos algún icono en el escritorio, que puedo quitarlos todos, por ejemplo, simplemente haciendo así o marcando si queremos todas las carpetas, ¿veis? Las puedo quitar todas a la vez. También puedo decidir qué tipo de paneles quiero usar. Tenemos la lista que habíamos visto antes en la distribución. Podemos activar el dock, el muelle, este es así como está traducido. También podemos, por ejemplo, manejar cómo funcionan las ventanas. Es decir, si queremos activar las animaciones o no, si queremos ajustar las ventanas, dónde queremos que los controles de la ventana nos aparezcan. Recordar que aparecen en la izquierda, pero si nos resulta más práctico podemos ponerlo en la derecha, o en la derecha con el menú, por ejemplo, o en la izquierda con un menú. De forma que tenemos un menú aquí y los controles en la izquierda. Podemos cambiarlo como nos parezca mejor. Algo que podemos intentar con las ventanas es seleccionar las ventanas cuando el ratón se mueva sobre ellas sin hacer clic. Si lo selecciono, veréis que puedo mover mi ratón y en cuanto estoy en la siguiente se está seleccionando. ¿De acuerdo? En el momento en que yo le diga que después de estar encima de una ventana un segundo se eleve, eso quiere decir que al ponerme un segundo sobre esa ventana pasa a ser la ventana en primer plano. ¿Veis? Espero un segundo y se activa. Puedo decidir qué acción toma el doble clic de la barra de títulos. En este caso lo normal es maximizar, pero tengo bastante más opciones. Y con Alt Tabulador lo que me va a enseñar es las miniaturas de todas las aplicaciones que tenga abiertos. Si hago Alt Tab, me está enseñando, veis, las dos aplicaciones que tengo ahora mismo abiertas. Para mover una ventana puedo usar Alt, que es lo normal. Por ejemplo, podemos decidir que las ventanas aparezcan perfectamente centradas cuando abro una nueva o no. Y puedo activar las ventanas en mosaico para intentar que se me coloquen automáticamente. El gestor de composición es el que me permite determinados efectos de uso con las ventanas. Vamos a cambiar el fondo del escritorio para que resalte más con estos colores tan oscuros. Vamos a usar, por ejemplo, este de aquí, así será más fácil de leer las ventanas así en modo oscuro. Algunas de las aplicaciones instaladas con Mate son bastante configurables, por no decir muy configurables. Por ejemplo, si abrimos caja, el explorador de ficheros, nos encontramos que esta es la configuración que viene por defecto, pero tiene bastantes opciones que podemos utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, si nos vamos a este desplegable de aquí, podemos hacer que el panel lateral se nos muestre en formato de árbol, de forma que la carpeta personal se van abriendo como veis, distintas subcarpetas que podemos ir abriendo de forma consecutiva, así como el sistema de archivo, o también si tenemos algún otro disco instalado en este sistema, pues podríamos ir a él y tendríamos también acceso a todas sus carpetas directamente. Este desplegable tiene otras cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, nos da la información del fichero. Si venimos, por ejemplo, aquí nos vamos a ir al sistema de archivos para buscar cualquier fichero y que podamos ver alguna de las informaciones que nos
da este panel lateral. Por ejemplo, si venimos a esta carpeta, donde seguramente tengamos, por ejemplo, los fondos de pantalla, estarán seguramente, vengan por wallpaper o por background. Aquí está, backgrounds. Si tocamos este, por ejemplo, pues vemos imagen PNG, vemos la fecha de instalación, etcétera, etcétera. Así que nos da información de los ficheros que estamos seleccionando en ese momento. También podemos ir al histórico, donde vemos las últimas rutas accedidas y podemos ir directamente a ellas. También podemos tomar algunas notas. Como veis, muchas opciones en la barra lateral de caja, el explorador de ficheros, y os recomiendo que en un momento dado, si queréis usar alguna de estas funciones avanzadas, directamente lo veáis con el contenido, que se os abre un menú para poder trabajar con los archivos y poder ver cómo usar estas funciones avanzadas. Vamos a cerrar la ayuda y vamos a hacer alguna configuración adicional dentro de caja. Por ejemplo, podemos ir a preferencias y dentro de preferencias podemos ver las carpetas con determinadas vistas con una determinada vista por defecto. Por ejemplo, queremos que siempre sea vista de lista. Podemos mostrar o no los archivos ocultos. Como veis ahora ya me están mostrando muchas más cosas. Los archivos ocultos son archivos de configuración normalmente del sistema. Podemos también cambiar la forma en que las vistas definen los iconos y cómo se definen las columnas. Y también podemos, por ejemplo, elegir que con un solo clic nos abra los elementos. Si yo lo selecciono ahora mismo y cierro, cada vez que haga un solo clic en una carpeta, por ejemplo, se me va a abrir la carpeta. ¿Veis? Voy a volver a preferencias. Voy a ponerlo en doble clic. Voy a quitarle aquí, ponerle ninguno. También podéis definir cómo se comporta cuando usáis soportes externos, cuando conectáis un CD de audio, un DVD, pues puede preguntar qué hacer o directamente abrir. Por ejemplo, si es un CD de audio, podéis directamente abrir Rhythmbox o dejarlo para que os pregunte lo que quiere hacer con ellos, ¿no? También tiene muchas extensiones. Las extensiones suelen funcionar directamente como menús contextuales. Cuando hacemos botón derecho, como veis, tenemos varias cosas instaladas que suenan un poco curiosas. Por ejemplo, podemos marcar que plantillas sea de color amarillo y efectivamente la carpeta se nos marca de color amarillo, ¿no? Cuando vamos al menú ver, podemos también añadir un panel adicional donde tenemos dos paneles simultáneamente y cada uno es independiente del otro. ¿Veis? Podemos tener dos paneles al mismo tiempo y eso es muy cómodo a la hora de copiar algo de un sitio a otro. Bastante práctico, la verdad. Y ya hemos visto bastantes cosas dentro de caja. Vamos a configurar un poco otro de los componentes que vienen instalados por defecto en Mate, que es el editor de texto, que como sabéis se llama Pluma, aunque si simplemente escribís editor os lo está ofreciendo como opción, por si no os acordáis del nombre de la aplicación. Ya tenemos Pluma abierto. Este es el aspecto predeterminado de Pluma y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el modo vista podemos abrir un panel lateral, las localizaciones en modo árbol, de forma que podemos directamente desplazarnos por todo el árbol y buscar cualquier archivo que nos convenga. Si por ejemplo vamos al sistema de archivos y buscamos el típico archivo de configuración, vamos a ver alguno que podamos abrir fácilmente. Vamos a ver si nos deja, por ejemplo, abrir este. Aquí está. Es un archivo de configuración del cargador de arranque del sistema y como veis
nos lo abre además resaltando la sintaxis, porque esto es código. Esto es un programa Bash, como veis aquí, es un script de terminal y nos resalta toda la sintaxis. Si lo vuestro es editar mucho texto, también, por ejemplo, podéis decidir que el negro es demasiado oscuro o demasiado incómodo en algunas situaciones y podéis pensar que queréis cambiar el tema. Bueno, pues podemos ir a preferencias de pluma, donde tenemos bastantes cosas. Veis, por ejemplo, que nos está diciendo que no va a dividir las palabras en 2 líneas, pero ajusta el texto en función del tamaño de pantalla. Por ejemplo, si yo reduzco el aspecto, me está metiendo esta línea de aquí en 2 líneas, pero en realidad es la línea 43 y esta es la 44. Eso está muy bien y además no corta las palabras por la mitad cuando lo hace, ¿no? Dentro de preferencias también podemos, por ejemplo, mostrar un mapa general. Esto se hace mucho para cuando estás editando un archivo muy largo. Si lo amplío un poquito y lo extiendo, si soy capaz de extenderlo, me parece, puedo desplazarme por el archivo muy rápidamente, ¿veis? Y llegar a una zona del archivo que me interesa ver. ¿De acuerdo? Estáis viendo un archivo extraño es un script de terminal. No os preocupéis, no quiero asustaros con esto. Simplemente lo estoy usando para enseñaros las funcionalidades que tiene Caja, que tiene Pluma, perdón. Dentro de preferencias, por ejemplo, podemos ir a tipografías y colores. Ya os decía que a lo mejor el negro, como hemos puesto un tema bastante oscuro en todo el sistema operativo, pues a lo mejor resulta un poco demasiado oscuro. Podéis, por ejemplo, decidir tener algo un poco más suave. Vamos a ver, por ejemplo, este solar oscuro. Bueno, pues nos cambia a un azul suave, donde es un poco menos intenso el contraste, pero a lo mejor es más difícil de ver. Aquí, como siempre digo en todos los escritorios y aplicaciones Linux, cada uno que lo ponga como le convenga, porque para eso está la libertad de elección. Y luego tenemos un montón de complementos. Como veis, tenemos bastantes complementos ya preinstalados, un corrector ortográfico, estadísticas del documento, insertar fechas y horas, modos de línea, tenemos un panel de gestor de archivos, que es lo que acabamos de abrir, y tenemos algunos más que podemos añadir. Vamos a probar, por ejemplo, esto de insertar fecha y hora, ¿qué es? Bueno, pues voy a cerrar este documento, voy a abrir uno nuevo, ¿de acuerdo? Y en esta línea de aquí, lo que voy a hacer es venirme a editar, insertar fecha y hora, y me sugiere, pues, o bien usar un formato personalizado, que aquí lo tenemos, o bien de la lista que tiene de posibilidades podría, por ejemplo, pegar este de aquí. Lo inserto y ya tenemos la fecha. Esto está bastante bien si estamos poniendo fechas en un documento donde necesitamos reflejarlas. Como veis, Pluma es mucho más de lo que parece. Al principio, si tú lo ves abierto por defecto, no lo voy a guardar. Si lo ves abierto por defecto, la verdad es que no te dice mucho, parece un editor de texto plano donde tampoco parece que puedas hacer mucho. Sin embargo, tiene mucho más que ofrecer una vez empezamos a trastear un poquito con las configuraciones y con las preferencias. Vamos a dejar por aquí la configuración de estas dos herramientas básicas del sistema y vamos a hacer algo importante también antes de terminar, que es ampliar la capacidad de acceder a muchos más paquetes para instalar en la tienda de aplicaciones. Como sabéis, la tienda de aplicaciones, aquí la tenéis en administración, esta boutique de software que viene con Mate, es una especie de selección de unas cuantas aplicaciones que están muy bien seleccionadas y funcionan muy bien, pero la verdad es que a veces se nos puede quedar bastante corto si estamos buscando paquetes concretos. De hecho, la propia boutique de software nos ofrece en esta pestaña de descubrir más software, nos ofrece instalar la tienda de software de GNOME,
que los que hayáis visto el vídeo sobre GNOME y Fedora ya la habéis visto en acción, o Synaptic, que es un gestor de paquetes avanzado, que la verdad es que está muy bien, pero creo que en esta ocasión, para un usuario recién llegado y que tiene este escritorio delante por primera vez, yo diría que va a ser mucho más intuitivo si nos instalamos la tienda de software de GNOME. Así que ya está en cola para la instalación. Venimos aquí, aplicamos los cambios y dejamos que se instale. Por supuesto, clave para permitir esta instalación. Ya tenemos la aplicación instalada, ¿de acuerdo? Ya nos ha avisado de ello. Podemos cerrar Boutique y vamos a ver cómo es esta tienda de software y vais a ver la cantidad ingente de programas que nos podríamos ahora mismo bajar. Si vamos a administración, tenemos la boutique de software y no está la tienda de software de GNOME, así que vamos a escribir software y aquí tenemos la tienda. Vamos a bajarla directamente. Vamos a ver si nos permite arrastrarla y bajarla directamente aquí. Sí. Ahí. Ya la tenemos en nuestra barrita. Vamos a lanzarla. Aquí tenemos una pequeña selección. Incluso nos va a avisar en cualquier momento de que tengamos aplicaciones pendientes de instalar. Nos va a enseñar todo lo que tengamos instalado y, por ejemplo, desde aquí directamente podríamos desinstalar lo que quisiéramos. Y podemos empezar a explorar. Tenemos unas pocas aplicaciones a la vista, así que lo mejor que podemos hacer es primero buscar qué aplicación nos interesa. Por ejemplo, en internet, fijaos, tenemos Spotify como sugerencia de los editores. Podemos venir a internet y buscar una aplicación que nos interese instalar, o simplemente ya la conocemos y sabemos que queremos instalarla y buscarla dentro de la tienda. Vamos a buscar alguna de ellas. Si por ejemplo yo me quiero instalar una aplicación de planetario celeste, buscaría su nombre directamente aquí y aquí tengo efectivamente Stellarium, que lo puedo instalar directamente y usarlo a partir de ahora. Buscaríamos cualquier aplicación que nos interesara. Por ejemplo, si lo vuestro es hacer gráficos vectoriales, una de las aplicaciones más conocidas para hacer gráficos vectoriales es Inkscape. Bien, ahí lo tenemos. Como veis, nos enseña muchas de estas aplicaciones que tenemos, pues a veces nos enseña directamente un pequeño pantallazo de cómo es la aplicación y nos enseña cosas que podemos llegar a hacer con esta increíble aplicación. Si por ejemplo lo vuestro es la edición en 3D, pues por supuesto podéis bajar el clásico Blender, que es un software absolutamente increíble para hacer renderización en 3D. Como veis, es increíble. Podemos, por ejemplo, también buscar editores de vídeo. Si por ejemplo buscáis un editor de vídeo potente, pues el más extendido en el mundo Linux se llama Kdenlive. Aquí tenéis un pantallazo de lo que podéis hacer con Kdenlive. Si conocéis el programa, ya vais a saber lo que tenéis que hacer con él. Pero como os digo, la tienda de aplicaciones es realmente apabullante. Tenéis una cantidad enorme de aplicaciones. Si escribís simplemente Paint, por ejemplo, os van a salir cientos de aplicaciones que podríais usar para pintar de todo tipo. Si por ejemplo escribís editor, pues os va a pasar un poco lo mismo, ¿no? También cientos de aplicaciones directamente en pantalla para elegir la que estéis interesados en usar, desde editores de imágenes hasta editores de código. Fijaos, hasta una tabla periódica de los elementos. La verdad es que es impresionante. Así que una vez que hemos instalado nuestra tienda de software y ya tenemos acceso a los miles de paquetes que están en los repositorios de Ubuntu,
vamos a dejar esta sesión por aquí y nos veremos en el próximo vídeo usando otro escritorio Linux. Si no quieres perdértelo, ya sabes, puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y el próximo vídeo aparecerá directamente como una notificación y lo podrás ver nada más sea publicado. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.